capítulo 5, del 9 al 12, que son los versículos que vienen restando de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, del 9 al 12. Dice la palabra del Señor así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre, aquí estoy delante de tu presencia, Señor, con temor y temblor, para que seas tú, Señor, en esta noche, a través de tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, fortaleciéndonos, Señor, edificándonos, para que podamos llegar a esa estatura del varón perfecto, para que cada día, Señor, podamos parecernos más a tu Hijo amado Jesucristo, que podamos, Señor, agradarte y que puedas decir de nosotros como lo dijiste de Él: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ayúdanos, Señor, a complacer tu corazón con nuestra obediencia a tu palabra, que es lo que tú más deseas, Señor. Gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si me vamos un poquito al 4. Bueno, hermanos, los pacificadores es la primera parte del versículo que vemos aquí. Bienaventurados los pacificadores. La palabra pacificador viene del griego eironopoios. No traten de decirlo porque es muy chistoso, pero es interesante porque esa palabra pacificadores da la idea de un embajador que viene para hacer la paz. Y desde ya quiero que vaya pensando en eso, porque la palabra dice: bienaventurado, feliz y dichoso es aquel que es un embajador que se preocupa e invierte su vida para mantener la paz. Y eso me llamó mucho la atención. Es un embajador. Muy interesante. Jesús en la montaña predicando a mucha gente. Su fama había llegado muy alto. Mucha gente tenía expectativas del del Mesías que venía. Acuérdese, una cultura bíblica, una gente con cultura bíblica sabían del Mesías que venía, pero lo comparaban de alguna manera con los reyes conquistadores del Antiguo Testamento, el rey David, todos estos. Ellos tenían esa misma idea del Mesías. Entonces para los judíos, era bien difícil entender el sermón del monte, porque los judíos no querían paz. Los judíos no querían paz. Los judíos no querían trabajar por la paz, sino que los judíos querían conquistar por medio de la guerra. ¿A quién? Querían ganar otra vez su independencia. Ellos estaban sometidos bajo el yugo de los romanos y les cobraban impuestos y vivían pobrezas y pasaban tantas vicisitudes, tantos problemas, que decían: esperamos el Mesías que venga a libertarnos. Pero esperaban un Mesías de esa forma. Y cuando el Señor les habla de bienaventurados los pacificadores, como que no entienden. En su corazón, en el corazón de los judíos, no reinaba la paz, aunque tenían una religión. Muy interesante eso, hermano.
bienaventurados los pacificadores. Hermano, un pacificador es aquel que está lleno de paz y quiere que esa paz se propague. Nunca una persona iracunda busca la paz. Siempre es un pacificador que quiere hacer que los demás vivan en paz. Es interesante porque los judíos tenían una religión, pero no tenían paz. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos días, yo creo que ya meses, ya lo conozco? Ahora, ¿cómo vive usted? ¿Cómo está internamente? ¿Tiene paz? ¿Vive confiado? Porque si no es así, usted no está cumpliendo con el mandato de ser pacificador. Lo que sale de un corazón angustiado es angustia, es aflicción, son malos consejos, son murmuraciones. Pero una persona que vive en paz, que vive confiada, que vive tranquilo, irradia eso. Y me llama la atención porque ellos tenían religión, conocían las escrituras, tenían Biblia en la cabeza, pero en el corazón no tenían paz. Eso es interesante, hermanos. Y quizás si eso aprendemos esta noche, ya nos iremos con una gran enseñanza. Tengo paz en mi corazón. Hermanos, si nosotros diéramos un papelito para decir qué cosas nos roban la paz, me dijera, pastor, no tiene otro papelito. Porque hay muchas cosas que podemos escribir que nos roban la paz. Cada uno de nosotros, hermanos, vivimos con circunstancias tan difíciles. Pero qué lindo que el Señor hoy nos dice, bienaventurados los pacificadores. Ahora, Señor, ¿cómo puedo tener paz? ¿Cómo puedo ser un pacificador? Bueno, el Señor es nuestra paz. Es una relación íntima, personal y real con Cristo la que nos hace a nosotros estar en paz en medio de las tormentas. Paz en medio de la tormenta, como dice la alabanza. No es que no hay tormentas. Es más, los que más se acercan a Cristo son los que más tormentas tienen, pero los que más paz, paradójicamente, poseen. Pablo era un hombre que en él descansaba la paz de Dios, pero si usted iba a ver su vida, estaba llena de problemas. Entonces, mi hermano querido, a mí me encanta ver personas que están pasando por grandes dificultades, pero en medio de eso irradian paz. ¡Wow! ¿Sabe lo que a mí me inspira? Decir, ¿cómo hace? ¿De dónde le sale eso? ¿De dónde tiene tranquilidad? Descansa en Dios. Nuestro Señor Jesucristo, camino al matadero, camino a la cruz, era un hombre que irradiaba paz. No para menos, era el príncipe de la paz. Pero me llama la atención, hermano, religión, Biblia, asistencia a cultos, pero no paz en el corazón. Que no nos pase eso, hermano. Que seamos pacificadores. No podemos ser pacificadores si no somos portadores de la paz. Eran muy religiosos. ¿Y sabe qué? Estos judíos veían en Jesús un rey terrenal, al mejor estilo del Antiguo Testamento. Querían obligar a Jesús a ser rey con este propósito. Dijeron, este es el hombre que nos va a libertar. Este es el hombre que por fin nos va a dar la victoria. Los mismos discípulos creían que él era el rey, pero creían que iba a reinar de esa forma como Salomón, como David, y que ellos, como eran, y ellos iban a ser los del gabinete y que iban a estar cerca del rey. Pero no entendían. Y hasta después, por eso el Señor les dijo, lo que ustedes no entienden hoy, lo entenderán después. Lo querían hacer rey. Miren lo que dice Juan 6. Si puede abrir su Biblia rápido. Juan 6, 14 y 15, sin perder Mateo 5. Juan 6, 14 y 15 dice: aquellos hombres, viendo las señales que hacía, la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15.
Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este es el Mesías, este es el hombre, vamos. Y Jesús entendió que lo iban a traer para llevarlo y hacerlo rey. Y el Señor Jesucristo, es cierto, Él era el rey, pero no el rey de este mundo. Su reino es un reino celestial. Miren lo que dice el versículo primero que leímos. Gozaos, el 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Hermano, nuestro galardón, nuestra corona, nuestros regalos, vamos a decir así, son grandes en el reino de los cielos. Y el Señor lo promete. Y dice: bienaventurados los pacificadores. Sin duda, hermanos, a estos judíos les extrañaba o les extrañó mucho las enseñanzas de Jesús acerca de la necesidad de ser humildes, de ser mansos, de ser misericordiosos y de ser pacificadores. Ellos no querían eso. Ellos querían apoderarse por la fuerza y hacer guerra y dominar a los romanos. El Señor viene con otra mentalidad. El Señor viene con una bandera de paz. Los profetas hablaron de paz. Isaías es uno de ellos, profetizando al príncipe de paz que vendría. No lo busque, está ahí en Isaías 2, del 12 en adelante. Estas profecías se cumplieron, ¿sí? Que el príncipe de paz vendría. ¿Se cumplieron cuándo? Cuando Jesús efectuó la paz con Dios, o sea, la paz del hombre con Dios, por medio de su muerte, y reconcilió a los judíos y gentiles en su cuerpo. Esa paz vino a ser el Señor, la paz del hombre con el hombre, la paz de Dios. Había mucho odio entre judíos y samaritanos, y entre judíos y romanos, entre griegos y no griegos. Era un odio racial que había en ese tiempo, y el Señor iba a venir a hacer la paz entre los hombres. Los judíos esperaban que el Mesías viniera para destruir a los romanos, pero el Mesías vino para destruir la enemistad entre todos los hombres. Bien interesante eso, hermanos. Cuando Cristo de verdad mora en nuestro corazón, hay paz. No queremos la guerra. Por eso el cristianismo, los cristianos, se han visto como un pueblo muy sumiso, muy humilde, muy manso. Pero nosotros hemos entendido que Dios nos llamó para que podamos ser pacificadores. Había mucho odio entre judíos y samaritanos. Judíos que esperaban que Cristo viniera para apoderarse y destruir a los romanos. Es necesario, hermanos, tener paz con Dios para poder tener paz entre los hombres. Es imposible que uno tenga paz con el hombre si no tiene paz con Dios. Si usted no ha podido perdonar a alguien, es porque su relación con Dios todavía no está alineada. Porque paz con Dios y paz con los hombres. Eso es lo que hace la imagen de la cruz, ¿no? Vertical, horizontal. En primer lugar, paz con Dios. Es necesario tener paz con Dios. Yo puse una pregunta aquí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está ese metro que mide la paz en su corazón? ¿Es usted una persona pacífica? ¿Es alguien que promueve la paz? ¿O donde quiera que usted llegue se arma un alboroto? Hermanos, el mundo necesita paz, pero no la paz esa que el mundo da, como dice el Señor, ¿no? Sino esa paz que primeramente nace dentro del corazón del ser humano. Ante sus semejantes, ¿cómo es usted? ¿Cómo se comporta? Cuando no le hacen lo que usted merece,
¿Cómo reacciona? Hermanos, esos son buenos puntos para medir nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. Cuando el tráfico está apretado, ¿cómo reacciona usted? ¿Usted de los que pita mucho? Hay muchas cosas, hermanos, que sacan lo que hay en nuestro corazón. La paz, use este pensamiento acá, la paz es un estado interno y personal, lo cual quiere decir que la paz no depende de lo que estamos atravesando. Lo que estamos atravesando puede ser muy terrible, pero aún así poder tener paz en el corazón. Déjeme decirle que hasta el último día de su vida usted va a tener algún proyecto en mente o alguna preocupación que le quiera robar la paz. O sea, esto no termina nunca. Entonces lo importante es aprender a vivir en paz en medio de las circunstancias. Los pacificadores no son pasivos, sino que son militantes. No quiere decir que porque tenemos paz en el corazón no vamos a hacer y no vamos a actuar. No, Señor. Es necesario tener paz con Dios para poder tener paz entre los hombres. Cuando usted ve a una persona en guerra con todo el mundo, puede estar seguro que no tiene una buena relación con Dios. Cuando una persona está peleando con todo el mundo, que solo lo ve y ya empieza a pelear y empieza a irradiar no paz sino disensión, inmediatamente usted tiene que saber que la relación de Dios con esa persona está mal. Paz con Dios primero y después paz con los hombres. Los que tienen paz con Dios deben tener paz también unos con otros. Piense en su vida. Y quise, hermano, personalizar esto un poco. O sea, que nosotros lo apliquemos. ¿Se irrita usted por todo? Y créame que esto me lo apliqué en primer lugar. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos como malcriados. Venimos reclamando todos los derechos. Pero cuando el Espíritu Santo nos va moldeando y vamos cada día tomando la cruz, estamos muriendo a nosotros y dejando que Cristo viva, estas cosas tienen que ir cambiando. Piensa en su vida. Si todo le irrita y a todo le encuentra un defecto, lo más probable es que su relación con Dios esté deteriorada y usted necesita hacer un alto y usted necesita hablar con el Señor y necesita decirle: Padre, me estoy irritando por todo, tiro los platos por allá. Si usted ya tira la comida así con la mano, eso es grave, ¿verdad? Entonces hable con el Señor y dígale: ¿qué está pasando, Señor? Ayúdame, yo quiero ser diferente. Urgentemente usted necesita hablar con el Señor. A mí me ha pasado eso, hermano. ¿Cuántas cosas he hecho un arranque así? Y yo digo: eso no es de un hijo de Dios. Nadie me lo ha dicho. El Espíritu Santo me ha redarguido, me dice: eso no es de un hijo de Dios. Y yo digo: Señor, ayúdame, ayúdame. Usted no tiene limpio el corazón si usted se irrita por todo. Tiene que hacer un alto, reconciliarse con Dios lo más pronto posible. Los pacificadores no son pasivos, sino militantes. Hermanos, la paz lograda por Cristo produce en el creyente una lucha contra el pecado y una victoria sobre lo mismo o sobre él mismo. Hay personas que dicen: pastor, yo no sé de qué guerra ustedes hablan en la iglesia. Si usted todavía no sabe que hay una guerra en su corazón por usted ser cristiano, usted no tiene el Espíritu Santo. Usted no sabe, no puede discernir el pecado, el bien y el mal. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, inmediatamente se abre una guerra en nosotros. Y lo que antes nosotros hacíamos ya nos parece de mal gusto. Y de pronto el Señor empieza
a limpiarnos y a llevarnos a lugares diferentes. Alejarnos lo más posible del pecado nos trae paz. Pruebe eso. Un corazón que peca mucho es un corazón angustiado. No hay paz para los que todavía se deleitan en el pecado, en el error y en la mentira. Cuando usted dice, no, yo miento, porque el que no miente no puede avanzar. Si usted se deleita en eso, usted no vive en paz. Hermanos, trabajamos por la paz con todos los hombres. Número uno, en el hogar. Es importante. Seamos pacificadores en el hogar. El Señor Jesucristo, hermanos. Hay un pasaje interesante en Mateo, capítulo 10, 34 al 37, que el Señor Jesucristo habla de que cuando, acuérdense que Cristo no llega al hogar directamente, Cristo llega al corazón individual de cada persona del hogar. Hay quienes que no le abren su corazón a Cristo y uno de ellos sí. ¿Qué pasa? Uno está, vamos a decirlo así, en el bando del enemigo y el otro es del bando del ejército de Dios. Y hay una lucha, ya no solamente interna, sino que ya hay una lucha con la persona. El esposo no es cristiano, la esposa sí, o viceversa. El hijo no es cristiano, la mamá sí, o viceversa. Y eso, hermanos, trae un conflicto en la vida del cristiano. Vamos a ver qué dice ahí Mateo 10, 34 al 37. Miren lo que dice el Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Eso es lo más visto. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ve? Es tremendo eso. Como es personal, uno de los dos te dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Solo ahí pasás. O decides, o la iglesia, o el Señor, o yo. Y hay, hermano, hay ese conflicto. El conflicto con nuestros seres queridos es la reacción inmediata del Evangelio. Son los primeros que se van a dar cuenta que usted es diferente. Y en muchos casos, no solamente hay conflicto, sino que hay martirio. Le voy a decir, hermano, yo he conocido algunos testimonios de personas que les han quitado la herencia. Los padres les han dicho, si no abandonas la fe del cristianismo, no te damos herencia. ¿Y sabe lo que dicen los verdaderos cristianos? Dicen, pues no me importa tu herencia terrenal. Cristo Jesús es todo para mí. Hermano, cuando una persona llega a hacer eso es porque de verdad tiene una convicción de que Cristo es su Señor. Seguir a Cristo, hermanos, es estar dispuesto a sufrir las penalidades. Sufre, le dijo Pablo a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo. Así que, hermano, esto del cristianismo, de seguir a Cristo, es más serio de lo que nos imaginamos. Aunque el fin último es la paz con Dios. Mire qué interesante. Aunque se crea un conflicto, Cristo en nuestro corazón nos da paz. Es como algo extraño. ¿Y por qué con los de la casa primero? Porque son los primeros con los que vivimos, pero después se va extendiendo a nuestras amistades, a nuestro trabajo. No tenga temor en decir en su trabajo que usted es cristiano. No tenga temor. Yo lo primero que hice cuando llegué ahí al lugar de trabajar, dije, yo soy pastor. Hermano, y eso me hace a mí que cuando me van a llamar la atención, porque soy pastor, pero yo trabajo ahí, entonces hay cosas que, no sé, no las hice bien, se me olvidó, y tengo que reaccionar bien. Oro. Lo bueno es que tengo que caminar como 2 cuadras para llegar donde está la jefa, ¿no? Una señora ya como de 95 años.
muy lúcida y muy enojada la señora. Miguel, quiero hablar contigo, inmediatamente. Entonces la carne se pone rápido a agarrar los cuchillos, ¿verdad? Y a pelear. Digo, no, yo soy un hombre de paz. Es más, esta señora está nerviosa y si no se tomó la pastilla me puede decir, bueno, vete ya no te necesito. Entonces yo lo que hago, voy orando, le digo, Señor, déjame ponerme sumiso a reconocer que sí, he cometido algún error. Y sabe que cuando usted llega con una sonrisa y llega amable, usted, la cara le cambia a la otra gente. Y así he podido, hermanos, en mi trabajo, presentarme como un cristiano en el lugar. Y eso también hace que el Señor se glorifique. Muchos me han pedido oración por sus familias. Y es muy lindo. Seamos pacificadores para ayudar a los familiares, vecinos y otros conocidos con sus problemas. Mire, si todos los que estamos acá salimos con un corazón pacífico, imagínense todo lo que vamos a ayudar afuera. ¿Cuánta gente angustiada? Lo que decía la hermana. ¿Cuánta gente angustiada? Y si usted no tiene paz en su corazón, ¿cómo le va a ayudar a los demás? También, mis amados hermanos, seamos pacificadores en la iglesia, en el hogar, en nuestro trabajo, pero también en la iglesia. Dice, pastor, en la iglesia sí. Usted sabe que en la iglesia surge mucha murmuración. ¿Y de quién surge esa murmuración? Generalmente de personas que no tienen paz en su corazón. Generalmente de personas que no tienen una buena relación con Cristo. Entonces, de ahí en adelante debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser pacificadores en la iglesia. Quiero leerles Efesios 4, del 2 al 4, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, yo tengo que soportarlo a usted con paciencia, en amor. Porque hay cosas que usted tiene que soportar de mí con paciencia y en amor. Todos somos distintos, todos somos diferentes, pero debemos de soportarnos y amarnos. Solícitos, dice, en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Tenemos que mantener la paz en nuestro corazón y así poder ser personas que contribuimos a la paz en la iglesia. ¿Cuánta gente a veces no viene a la iglesia? No digo de esta iglesia, digo de todas las iglesias, porque tuvo un problema con alguien en la congregación. Tuvo un problema con alguien en la congregación y no supo, esa persona no supo distinguir. ¿Ve? Y la otra persona dijo, no, pues bueno, si así lo agarras, así lo tomas, es cosa tuya. Tenemos que tener cuidado, ser pacificadores. Hay un ejemplo aquí, yo tengo ejemplos, pero siempre me gusta hacer lo contrario. El ejemplo de los que no son pacificadores. Romanos 12 habla de los que no son pacificadores. Son aquellas personas que quieren vengarse. Ese es un rasgo de un no pacificador. No, el que me la hace, me la paga. No, el que tiene paz en el corazón dice, yo dejo todo en las manos del Señor. Y es más, yo oro por esa persona para que Dios tenga misericordia de él, pero de todo corazón. Eso sí es posible. Y es posible solamente en un corazón donde la paz de Dios reposa. Pero el que no es pacificador quiere vengarse. El que no es pacificador, dice Proverbios, los que siembran discordia entre hermanos son los que siembran discordia. Proverbios 6:19 dice, los iracundos y los rencillosos, y los que propagan y discuten cuestiones necias en la iglesia. Hermano, yo le voy a pedir un favor. Apártese de ese tipo de personas. No los ignoren, no los rechacen completamente, pero en ese tipo de conversaciones usted no participe, porque la Biblia nos ha llamado a vivir en paz, ¿verdad? La Biblia nos manda a estar en paz con todos.
Dice Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Recuérdese que Jesús se asociaba con los peores de los hombres. Jesús caminaba con hombres perversos, pero su paz no era robada. Él les infundía paz. Se preocupaba por su dolor y por su miseria. Una persona en paz va a poder ver la necesidad de otros. Quería ayudarles. Jesús, el príncipe de paz, era el perfecto pacificador. Hermanos, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es cierto que cuando nos portamos mal o hacemos algo que no es correcto, la gente que no es cristiana nos dice: ¿y eso es que es cristiano? Por lo mismo, por lo que está diciendo. Si es pacificador, usted le dice: no, mira, esa persona, la ha visto su testimonio, ves qué temperamento, qué cosa más linda. Dice: no, es que él es cristiano, él es hijo de Dios, dice la gente. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados por los de afuera. ¿Cómo? Hijos de Dios. No, es que él es cristiano. O él va a una iglesia. ¿No viste que ese muchacho es distinto a todos? Sí, él va a una iglesia. Él es cristiano. Ellos serán llamados hijos de Dios. No son llamados hijos de Dios todos los miembros de la iglesia. O sea, por ser miembro de la iglesia, usted no es llamado hijo de Dios. Usted es llamado hijo de Dios por su comportamiento ante los demás. No son llamados hijos de Dios todos los que se bautizaron. ¿Cuánta gente se ha bautizado en el nombre del Señor? Y los demás los ven y dicen: ese no parece un hijo de Dios. ¿Por qué dice Jesús que los pacificadores serán llamados hijos de Dios? En este texto la palabra hijo significa imitador. Qué tremendo eso. Serán llamados imitadores de Dios. Hermanos, si Cristo es el príncipe de la paz, nosotros como sus hijos debemos de ser imitadores de Él. Pacificadores son como Dios o son semejantes a Dios. Vamos a seguir avanzando en el 10. Mateo 5:10, véalo ahí en su Biblia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, la persecución. El domingo hablábamos un poco acerca de las pruebas, ¿no? Y de cómo es la vida del cristiano. No es extraño para un verdadero hijo de Dios que por creer en Cristo venga persecución. No se extrañe. No se extrañe. Si usted lee el libro de los Hechos, que es donde comienza a desarrollarse la iglesia, el libro de los Hechos, prácticamente, si hay algo que está detrás de todo esto, obviamente el Espíritu Santo, pero es la persecución que hace que todas esas historias y todas esas conversiones y que el Evangelio corra por el mundo entero, es producto de la persecución. Y le voy a decir una cosa, hermano. Si usted pudiera leer la historia cristiana, se diera cuenta los miles y millones de cristianos que han muerto por su fe, y de una manera terrible, terrible. Todos estos hombres fueron azotados, fueron encarcelados, apedreados y degollados. Bueno, la mayor parte de los que están aquí en este libro registrados fueron asesinados, fueron héroes que dieron su vida por creer en Jesucristo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que hoy creer en Cristo para nosotros es color de rosa? No, Señor, es el mismo Cristo y es la misma lucha y es el mismo diablo. Lo que pasa es que estamos viviendo en un tiempo que ya no queremos sufrir. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé cómo estará Pablo ahorita, Juan, Jacobo, que fue decapitado, el apóstol Pablo, Pedro,
que todos ellos fueron martirizados, ¿cómo estarán ahora disfrutando de estas bendiciones en el reino de los cielos? Entonces, hermanos, debemos de entender cómo es la vida con Cristo. Hay paz en el corazón, sí, pero hay guerra, hay lucha y hay circunstancias muy difíciles. Las primeras 7 bienaventuranzas que habla aquí, en el capítulo 5 de Mateo, presentan rasgos del carácter de la vida del cristiano, condiciones del corazón y de la disposición. Ya los versículos siguientes, del 10 al 12, que estamos ya finalizando, Jesús habla de las pruebas de ese carácter. Vendrán pruebas, hermanos, y a nosotros también nos vendrán pruebas para ver qué hay en nuestro corazón. Como bien decía un comentario, que Dios no necesita averiguar lo que hay en mi corazón, Él lo sabe. El que necesita averiguar qué hay en el corazón es usted y soy yo. Usted sabe que hay cosas de las cuales usted ignora de lo que sería capaz en un momento dado. Usted no sabe cómo reaccionaría. Son cosas que están escondidas en nuestra vida, que solamente una prueba las puede revelar y decir: yo no sabía que era capaz. Por ejemplo, usted ve esa cerca, está ahí. Usted dice: no, yo no puedo saltar esa cerca. Pero le aseguro que si un perro la viene siguiendo, usted no sabe de dónde agarra fuerzas. Porque la circunstancia la hizo sacar fuerzas de donde usted no tenía. Y dijo: yo salté eso, ni cuenta me di. El doble que fuera lo hubiera saltado. Porque la prueba hace que salgan cosas de nosotros que no sabíamos. Bueno, en la prueba cristiana, Dios lo sabe, pero nosotros no sabemos. Y por eso Dios permite a veces la persecución. Los que optan por imitar a Cristo serán probados siendo perseguidos. Por eso es que debe de ser genuino, hermano, el cristianismo suyo. La iglesia no es un club. La iglesia no es un club o un lugar de entretenimiento o de superación personal para hacer grandes negocios en la vida. No, señor, eso no es la iglesia. Esto es una guerra. Usted, al entregarse su vida a Cristo, usted renuncia al reino de las tinieblas y va entrando al reino de Dios. Y vienen las pruebas, y vienen las luchas, pero cada vez que usted vence, su fe se fortalece más. En realidad, hermanos, en cuanto a esto, es que si los hombres aborrecieron a Jesucristo y lo mataron, entonces harán lo mismo con nosotros. El Señor dijo: si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas? La oposición que sufre el discípulo de Jesús es evidencia de que es un discípulo. Así es que, hermanos, si su vida no está teniendo ningún tipo de lucha, usted continúa haciendo lo mismo, normal, como antes, déjeme decirle que usted no ha entrado todavía, no se ha matriculado. Cuando usted empieza a ver la diferencia, eso es lo normal. Esto es lo normal. Que se burlen de mí, gloria a Dios. Que me digan cosas horribles, que me hagan burla mis amigos, eso es lo normal. Si en su vida no está pasando nada, todo es paz y amor, cuestione su vida cristiana. Cuestiónela y pregúntese: ¿soy yo un hijo de Dios? Los discípulos perseguidos son discípulos bendecidos al mismo tiempo. Cuando somos perseguidos por Jesucristo, somos bendecidos paradójicamente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Qué lindo, ¿verdad? No se avergüence de su fe en el Señor. Es interesante observar que la maldición del hombre y la bendición de Cristo se encuentran en las mismas personas. Te voy a explicar esto.
por tener la bendición de Cristo, la gente nos maldice. Pero ¿sabe qué? No le haga caso a las maldiciones de los hombres. Lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. No le haga caso. El hombre nos maldice, pero Cristo nos bendice. Y la bendición de Cristo es mayor y suficiente para sus hijos. ¿Por qué padecen persecución los discípulos de Cristo? Es una pregunta que puse aquí. ¿Cómo es posible que gente buena sea perseguida y maltratada? Nunca se puede pensar en eso, hermano. Que un cristiano lo único que quiere es el bien. Un cristiano lo único que quiere es buscar a otro para que venga a disfrutar de una nueva vida en Cristo. Y que salga de las barras, que salga de las drogas y que sea un buen ciudadano. Eso es lo que perseguimos. Y que no solamente eso, que glorifique al Señor. Por hacer esas cosas, ¿somos perseguidos? Pregúntese usted. Jesucristo anduvo haciendo toda clase de bienes, sanando, libertando a los endemoniados, dándole de comer a las personas que tenían hambre, y lo matan. Y Jesús les dice: ¿por qué obra me quieren matar ustedes? A los fariseos. Y dice: no, por buenas obras no te queremos matar. Ellos reconocían que Jesús hacía muy lindas buenas obras. Te queremos matar y te vamos a matar porque tú, siendo hombre, dices que eres Dios. Hermanos, no es el mismo pensar. Dígale hoy a una persona que no conoce a Cristo, dígale: ¿sabe qué? Yo soy salvo porque Cristo me salvó. ¿Sabe lo que le va a decir? Tú eres salvo. ¿Cómo te atreves a decir que tú eres salvo? Sí, Cristo me salvó. Y no creen, y no entienden, y piensan que nosotros estamos locos. Lo mismo decían de Jesús. Lo único que un verdadero cristiano anhela es hacer el bien. Bienaventurados, hermanos, los pacificadores. Anhele hacer el bien. Olvídese de sus problemas, olvídese de todo lo que está pasando en su vida. Dígale a Dios: Señor, yo quiero comenzar a hacer el bien. Si me maltratan, yo los voy a bendecir. Comience con los de su casa, que es lo más difícil. Me maltratas, yo te bendigo. Pero no se lo diga en voz alta, porque va a pensar que se está burlando de él. En su corazón, ore por él. Eso es lo que hace la diferencia. Esa es una buena pregunta. El mundo ama lo suyo. A nosotros nos aman, nos odian por hacer el bien. Pero ¿sabe qué? El mundo premia a esos reggaetoneros que mal enseñan a nuestros hijos. A esos sí los premia. A esos sí salen en la televisión. Esos sí ganan mucho dinero. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, dice su palabra, ama lo suyo y aplaude lo suyo. El mundo. No espere que el mundo le aplaude a usted, hermano. No espere que el mundo le aplauda. Esa es una buena pregunta. El mundo ama lo suyo y odia lo de Dios. El mundo odia lo de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Este lugar, si fuera por el diablo, ya estaría destruido. Aquí no estaríamos nosotros. Él odia lo de Dios. Lo que pasa es que el Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros el seguirlo y amarlo. Esto es obra de Dios. Un día, dice la Biblia, el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Obviamente su iglesia que lo posee. Y este mundo quedará en tinieblas. Mire, perseguidos por seguir al justo. Esos son. Y le voy a decir, hermano, la primera persecución que viene a la vida del cristiano no es de afuera, es de adentro. Es interna. Cuando usted es cristiano de verdad, adentro empieza a haber una lucha ya entre el bien y el mal. Y cuando usted pregunta: pastor, esto es bueno o es malo, usted ya sabe. Si es cristiano, usted ya sabe, ¿verdad? Porque conocemos el bien y el mal. Porque el Espíritu Santo nos dice. Lo que pasa es que queremos justificar el pecado. De pronto el pastor me dice: ¿sabe qué, hermanos? Yo he escuchado a veces predicaciones de pastores que dicen algo que para ellos no es malo y que no tiene ningún problema,
pero que para alguien de la congregación puede ser la tentación más grande. Hay personas que dicen: usted toma vino, eso no es problema, dice un pastor. Y la persona que está luchando con eso, cuando viene la tentación, dice: no, si el pastor dijo que no es malo, un poquito. Lo que pasa es que ese poquito, para usted, es el comienzo de su desgracia. Entonces hay que tener cuidado. En el corazón usted sabe que eso es malo. En el corazón usted sabe el bien y el mal. Hágale caso a Dios. Hágale caso al Señor y verá que su vida comenzará a cambiar. Su vida comenzará a tener un rumbo totalmente distinto. Somos perseguidos por seguir al justo. Mire Mateo 5:10. Ahí mismo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice el 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero tiene que ser mintiendo, hermano. A mí, cuando me levantan una calumnia y yo sé que es mentira, digo: gloria a Dios, porque es mentira. Créame que al principio me costaba, pero como es mentira y yo sé que es mentira, yo voy a este pasaje. Yo lo he dicho muchas veces: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y digo: gloria a Dios, Señor, que un poquito estoy sufriendo por ti. Qué bueno. Pero si no están mintiendo, entonces usted tiene que prestar atención. El versículo 11 dice: por mi causa. Porque a veces sufrimos, hermanos, no por causa de Cristo, sino porque nosotros no somos sabios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, que Él da sin reproche, y lo esperamos por aquí el domingo. Vamos a seguir por ahí, por ese lado, por Santiago. Juan 15:21 dice que por causa del nombre de Cristo somos perseguidos. Somos como Él. No somos del mundo y por eso el mundo nos persigue. Si fuerais del mundo, dice Juan, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Los miembros de la iglesia que son mundanos son amados por el mundo. Ese es un punto bien interesante. Yo igual voy a una discoteca, igual. Y soy amado por el mundo, me aman las personas. Y en la iglesia también. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, dice el Señor. El buen ejemplo, hermanos, ofende al mundo. No estoy diciendo de ser religioso, no, porque también yo estoy en contra de esas personas religiosas y fanáticas que cuando van llegando a un lugar la gente dice: ya llegó este, ya va a venir a hablar solo cosas de la Biblia y de la Biblia. Hermano, de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de que usted sea diferente a las demás personas. Y que cuando alguien lo invite a usted a hacer algo que no es correcto, usted le puede decir: no, yo no hago esas cosas. Le van a empezar a decir: Madre Teresa de Calcuta si es mujer, y monje loco si es hombre. Le van a empezar a decir de todo, pero es importante. Usted lo va a ofender, porque el buen ejemplo ofende al mundo. ¿Por qué a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? Porque ofendió con la verdad a Herodes, que estaba caminando con la mentira. A los mundanos no les gusta la luz. No, señor, no les gusta. El buen ejemplo de los cristianos les asusta a los mundanos. Les molesta, les irrita y no quieren ser estorbados. Mire, hermano, hay algo tan interesante, tan lindo. Métase con Dios, no tenga temor, y va a ver que hasta los mundanos, cuando llegue usted, van a cambiar de conversación. Ya no se van a sentir a gusto diciendo las grandes palabras. Yo he visto personas, hermano, no sé por qué lo hacen,
que yo no les voy a decir nada. He visto personas agarrar la cerveza y tirarla así y botarla cuando yo llegara, porque saben que yo soy pastor, pero les estorba. ¿Para qué vino? Ya tuve que botar aquí. ¿Por qué vino este? Es interesante, es lindo eso. Yo digo, bueno, después me doy cuenta, digo, no sé, ¿verdad? Pero es importante eso, hermanos. Los insultos, las calumnias que recibimos por ser cristianos, eso es hermoso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos, se nos fue el tiempo. Pero quiero terminar con esto. No tenga miedo. La hermana decía, hoy es un buen día para comenzar. Olvídese de lo que ha hecho de hoy atrás, hacia atrás. Mañana, hoy mismo, usted dice, hoy yo voy a levantar mi cara y no me voy a avergonzar de Cristo. Y si por decir la verdad voy a tener que perder un par de dólares o alguna amistad, no hay problema. Bienaventurados, dice el Señor, sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. ¿Por qué? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A los que pasaron detrás de nosotros, a ellos también nos persiguieron. Así es que nosotros, hermanos, es un privilegio y una gran bendición el poder sufrir, aunque sea un poco, por la causa de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos des valentía y que podamos, Señor, con la frente en alto decir que somos tus hijos. Pero no tanto decirlo, sino demostrarlo con nuestros hechos. Que cuando nos toque hacer el bien, lo hagamos, Señor. Que cuando nos toque devolver lo que no es nuestro, que lo hagamos, Señor. Que cuando nos toque comportarnos de una manera correcta, aunque nadie nos vea, que lo podamos hacer. Porque tú, Señor, aquel que es fiel en lo poco, tú lo pones en lo mucho. Ayúdanos, Señor. Todos los que estamos aquí necesitamos urgentemente ser valientes y no negarte, sino, Padre Celestial, afrontar esta guerra, esta lucha, donde sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién en contra? Padre, bendícenos. Gracias por esta noche. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.